servir para poder explicarles cómo hacer rotar un vector en MATLAB. Vamos a iniciar primero con la parte de cómo se puede hacer una gráfica de una línea recta. Eso nos va a servir para poder hacer la programación de MATLAB y ver cómo podemos hacer la rotación del vector, que al final de cuentas el vector pues también es una línea recta. Entonces arrancamos o inicializamos nuestro MATLAB. En el modo consola, la ventaja que tenemos es que nosotros podemos ejecutar cualquier comando y lo va a hacer de manera sencilla. Entonces primero voy a declarar una variable de tipo vector. Acuérdense que MATLAB es lenguaje C, entonces las instrucciones que nosotros pongamos son similares a MATLAB, ¿no? Entonces aquí voy a declarar el primer vector, que va a ser las coordenadas de nuestra línea recta. Le vamos a poner el 0 porque va a ser el punto de origen, la coordenada 0 en X, 0 en Y. Y le voy a poner que la recta llegue hasta el punto donde se encuentran la coordenada 5 en X y 5 en Y. Entonces por eso se pone 0 y 5. Y luego vamos a definir Y. Igual le vamos a poner 0 y 5. Luego vamos a graficar esa línea recta con la instrucción plot. Ponemos en los paréntesis, primero va el valor del vector de las coordenadas en X y el valor de las coordenadas en Y. Entonces ahí vamos a ver en la pantalla la línea recta que empieza en la coordenada 0 y termina en la coordenada 5, 5. 0 en X, 0 en Y, 5 en X, 5 en Y. Y vamos a usar una instrucción que se llama axis, que nos va a definir los ejes del vector. Le vamos a decir que para el X nos muestre desde la coordenada menos 15 hasta la 15. Y para el eje Y igual, desde la menos 15 hasta la 15. Eso se pone entre corchetes y paréntesis. Y lo ejecutamos. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver la misma línea recta, pero con el marco de los ejes que acabamos de definir, de menos 15 a 15 en X y de menos 15 a 15 en Y. Y de esta manera muy sencilla, nosotros podemos graficar esta línea recta. Ahora, el ejemplo que les estoy compartiendo, la idea es hacer un programa que me permite controlar el ángulo de esta línea recta, de este vector, y conforme vaya modificando el valor del ángulo, o sea, lo incremente o lo decremente, pues la recta se vaya graficando de tal manera que se vea como que está rotando, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la herramienta de MATLAB, que es la interfaz gráfica de usuario. Y la forma de programar en este tipo de herramienta es utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos. Ahí lo que vamos a hacer es crear un template. Vamos a elegir la opción en blanco. Y el template que vamos a poner pues es la forma como se va a ver la ventana del programa que yo voy a ejecutar. Entonces, aquí primero voy a poner una gráfica. Aquí vamos a ver la línea recta. O sea, en este cuadrito que voy a poner aquí, vamos a ver la línea recta. Luego voy a poner un botón que me va a servir para incrementar el valor del ángulo. Luego voy a poner otro botón que me va a servir para decrementar el valor del ángulo. O sea, con el de arriba aumento el ángulo, con el de abajo lo disminuyo. Y un cuadro de texto para ver el valor del ángulo. En el caso de las gráficas lo define el objeto o la entidad la define como ejes.
Los botones los define como push button 1, push button 2, y los cuadros de textos los define con edit. Entonces le pone edit 1, edit 2. Entonces, ya que tenemos ahí nuestro template, podemos empezar a hacer nuestro programa. Entonces le damos clic aquí donde dice editor y vamos a entrar al editor de nuestro programa. Para eso primero me pide que grabe o guarde el programa que estoy haciendo. Entonces aquí donde dice documento, yo ya hice previamente una carpeta que se llama programas MATLAB, y aquí voy a poner ejemplo 3, que es el que estoy haciendo. Inmediatamente cuando ya lo ponga, me va a poner el código, ¿verdad? El código de mi template, donde aparecen las entidades que mencionaba anteriormente. Aparece, por ejemplo, el push button 1, el push button 2, el cuadro de texto, ¿verdad? Edit 1. Entonces lo que sigue es configurar esos botones y el cuadro de texto para ver cómo se van a ver, ¿no? esos cuadros de texto. Entonces aquí en donde está el botón, le vamos a dar doble clic para abrir la ventana del cuadro de inspector o propiedades. Y le vamos a poner aquí en el tamaño del carácter, le vamos a poner 16 para que se vea grande. Y donde dice el string o la palabra que aparece en el botón, le vamos a poner el signo más para que se vea el más así grande. Ahí se ve. Y ahora vamos a poner el otro, el menos. Igual le vamos a poner aquí en el tamaño del carácter, le vamos a poner 16. Y donde viene el string, le vamos a poner el signo menos, para que se entienda que ese botón es para incremento y decremento. Y en el cuadro de texto también vamos a editar ahí el carácter que aparece por default. Le vamos a quitar ahí que diga edit text, le vamos a poner que nos ponga el número 0. Y en el tamaño del carácter le vamos a decir que es el tamaño 14. ¿Okay? Ahí ya está. Entonces ya tenemos listo nuestro template. Si queremos correrlo, ahí si le damos aquí play, nos daría una idea de cómo se vería la ventana de nuestro programa ya corriendo. Aquí se ve, miren, está el signo más, el signo menos, o sea, los botones de incremento, decremento, el valor del ángulo, y aquí en la gráfica se vería la línea recta cuando vaya rotando. Eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, para eso vamos a editar el código. Aquí en el editor de MATLAB vamos a poner las siguientes instrucciones. Primero vamos a empezar leyendo el valor del cuadro de texto del edit 1. Pues solamente va a empezar en 0, ¿no? Pero lo vamos a empezar a leer, lo vamos a poner dentro de una variable que se llame val1. Y esta instrucción que es get es para leer el valor que tiene el cuadro de texto. Y el handless es la manera de nombrar o definir el objeto de donde vamos a tomar ese valor. En este caso, el objeto del que vamos a tomar ese valor es del cuadro de texto que se llama edit1. Y vamos a definir que este tipo de dato es de tipo string. La razón es porque cuando lo tomas del cuadro de texto, el formato del valor o del dato que aparece es en tipo string. Luego lo vamos a convertir a numérico porque nosotros vamos a hacer un cálculo numérico. Entonces, para hacer eso, vamos a definir una nueva variable que se va a llamar newVal1 o nueva variable 1, y vamos a usar una función que se llama stringDouble, que nos sirve para convertir el valor numérico que acabamos de leer, que es val1, convertirlo a número. ¿Ok? Eso es lo que hace el stringDouble. Posteriormente verificamos si el valor de la variable está vacío. Esto es porque puede suceder, ¿verdad?, que alguien, ya sea que el usuario del programa o uno mismo, borre el valor que tiene el cuadro de texto, y cuando sucede eso, pues lo que tiene que hacer en todo caso es igualarlo con un valor. En este caso lo vamos a igualar con 0. Entonces, si el valor de la nueva variable está vacío, pues lo que tienes que hacer es que esa variable la tienes que igualar con 0. ¿Okay? Entonces ahí termina nuestro if.
Se usa en la instrucción end para finalizar el if. Y luego vamos a poner un incremento, o sea, un contador, que como aplastamos, cuando se ejecuta la entidad de push button 1, significa que le dimos un clic en el botón más, y eso significa que vas a incrementar el valor en 1. Entonces, por eso ponemos un contador que me incremente el valor de la variable en 1. ¿Okay? Ahí le ponemos más 1. New val 1 va a ser más 1. Y luego la siguiente parte es graficar la línea recta. En este caso yo le voy a poner que la magnitud de la línea recta va a ser igual a 10. Y luego voy a parametrizar las coordenadas de esa línea recta, o sea, el punto final a donde va a llegar. A la primera coordenada que va a ser a donde va a llegar la línea recta, la voy a definir con Y mayúscula. Le voy a poner la magnitud del vector y la voy a multiplicar por la función seno. Esto se llama parametrización utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces la coordenada en Y, en este caso la recta va a tener una magnitud de 10, va a ser el seno del valor del ángulo. En este caso el valor del ángulo es la variable que estoy leyendo. Pues es el valor del ángulo que estoy utilizando, ¿no? Y el siguiente es la coordenada a la que va a llegar el punto final de la recta, que es la magnitud del vector por el coseno del ángulo, que es la variable que estoy leyendo. Ahí está. Luego, pues ya sé que tengo que definir un vector, que son las coordenadas de la línea recta, que empieza en la coordenada 0, y va a llegar hasta la x, que acabo de calcular, x minúscula, y la y va a ser igual de la 0 a la y minúscula. En MATLAB, al igual que en otros lenguajes, hay diferencias entre las mayúsculas y minúsculas. Por eso estoy usando una y minúscula y una x minúscula para las coordenadas finales a las que vaya a llegar la línea recta. Y luego ya el vector lo defino con las x y y mayúsculas. Obviamente graficamos con el plot y ponemos los vectores, ¿verdad? X y y mayúsculas, que son la coordenada de origen y la coordenada final de la línea recta. Y ponemos los parámetros de los ejes que ya habíamos visto, que sea de menos 15 para x a 15 y de menos 15 a 15 para y. Y con esto ya cuando yo grafique, pues se va a ver la pantalla o se va a ver la línea recta dentro de esos parámetros, ¿no? De ejes. Luego usamos la instrucción set, que básicamente es que guarde, ¿verdad? El valor que nosotros incrementamos, que lo guarde dentro del cuadro de texto que se llama edit1. Y cuando lo grabe, que sea de tipo string, porque acuérdense que los valores que se ponen dentro de los cuadros de texto, como comenté anteriormente, son de tipo string. ¿Qué valor es el que va a poner ahí? Pues es el valor de la variable que incrementamos, que se llama newVal1. Ahí le damos punto y coma. Y por último guardamos ese valor de ese newVal con la instrucción guidata, o sea que se guarden esos parámetros, ¿no? Usamos la instrucción object, handless, y de esa manera se van a grabar. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestro código para nuestro primer botón. Ahora vamos a poner nuestro código para nuestro segundo botón. La única diferencia pues es que el segundo botón no incrementa, sino va a decrementar. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner en lugar de que sume, que reste, ¿verdad? El valor de 1. Se puede usar la misma variable porque al final de cuentas cada vez que sucede el evento esas variables se vuelven a inicializar. Entonces no importa que utilicemos las mismas variables, o sea que sea val1 y newVal1. Igual podría definir otras, ¿no? De val2 o newVal2, pero no tendría caso porque al final de cuentas el programa va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí ya está listo nuestro programa, lo corremos. Ahí si se dan cuenta ya aparece nuestro valor. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo va incrementando el ángulo y cómo se va viendo la línea recta conforme va aumentándolo. Obviamente los ejes están dentro del rango que ya definimos, de menos 15 a 15.
Y ahí ya vamos a poder reducirlo, ¿verdad? Ahí está reduciendo el valor del ángulo. Y de esta manera pues ya quedó listo nuestro programa. Y con esto finalizamos este video. Muchas gracias.